Muy buenas tardes. La Universidad Antonio Nariño, la Red de Ciencias Básicas, la Universidad Santo Tomás, la Unisangil, la Universidad de La Salle, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Católica de Colombia, la Uniagustiniana, la Universidad Surcolombiana, la Fundación del Área Andina, la Corporación Universitaria Americana y la Universidad de La Guajira dan la más grata bienvenida a la franja de ponencias en el marco del sexto Simposio Internacional de Formación de Formadores CIFORRED 2021, al tercer Congreso Internacional de Red de Ciencias Básicas y al sexto Encuentro de Ciencias Básicas. En este espacio presentarán ponencias de avances de proyectos de investigación o proyectos de investigación realizados por los diferentes roles de la comunidad académica. Las ponencias se presentarán de acuerdo a la agenda que está publicada en el link principal del evento. Los asistentes podrán interactuar con los ponentes a través del chat. Esperamos que este espacio sea muy enriquecedor para nuestros perfiles profesionales. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo de parte de Nelly, Gladys, Ángela y quien les habla, Ana Lucía. Les presentaremos el cuidado de la tierra por parte de los niños y niñas y sus familias del Hogar Infantil María Auxiliadora del municipio de Medellín, un reto de pospandemia. Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Educación de la Fundación Universitaria Los Libertadores. En las interacciones con los niños y niñas del nivel de Jardín 2 del Hogar Infantil, se evidencia que el tema del cuidado y otras manifestaciones de vida pocas veces es tenido en cuenta como tema importante de conversación y reflexión familiar, lo que los lleva a asumir una disposición acorde a lo vivenciado en el hogar, por lo que el cuidado no está en su accionar o proceder personal. Por el contrario, surgen actuaciones como arrancar las flores, arrojar residuos al suelo, entre otras, lo que hace constatar la falta de compromiso ambiental y amor por la naturaleza. De esta manera, desde los escenarios educativos se debe optar entonces por un aporte continuo y significativo para que los procesos de educación ambiental y desarrollo sostenible se mantengan, dejando claro que la educación es el principal espacio donde se construye y se fortalece la cultura, costumbres y acciones que contribuyen al cuidado de la casa común. Por consiguiente, las experiencias brindadas en la primera infancia son cruciales y determinantes para los niños y las niñas, ya que de estas depende su accionar en el transcurso de la vida dentro de un entorno social donde su papel fundamental es la contribución a establecer vínculos con el otro y con la naturaleza. Nuestra pregunta es cómo fomentar la responsabilidad del cuidado de la tierra y de los recursos naturales en los niños y niñas de 4 a 5 años del Hogar Infantil María Auxiliadora y sus familias posterior a la pandemia. Y nuestro objetivo se encamina a reflexionar sobre el conocimiento previo que tienen los niños y las niñas, así como la importancia del cuidado del planeta como casa común. La necesidad del cuidado del planeta. Hablar de las problemáticas ambientales en este tiempo real induce de manera reflexiva a concientizar a los seres humanos de la responsabilidad que se debe asumir con acciones concretas que permitan discernir todas aquellas alteraciones que están provocando el desequilibrio en los ecosistemas. Al respecto, Voz 2017, en su libro Una ética de la madre tierra, retoma la relación que debe haber con la humanidad, con la tierra, es decir, hablar de hombres virtuosos con el medio ambiente para dar mejores soluciones en lo que refiere a lo, en todo sentido es una herramienta fundamental para apostarle al cambio social en bienestar de todos, y la educación desde la primera infancia, teniendo como referente a sus familias, es pilar fundamental. Teniendo en cuenta lo dicho, Flores 2013 refiere que la educación ambiental tiene como objeto de estudio las relaciones del ser humano con el medio ambiente que le rodea, para así contribuir a formas de relacionarse de manera sana, constructivas, con hábitos, con actitudes, con valores y comportamientos proambientales. La pedagogía del cuidado invita a poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Blas 2014. Desde esta perspectiva, el cuidado de la tierra por parte de los niños, niñas y sus familias del Hogar Infantil María Auxiliadora del municipio de Medellín, un reto post-pandemia, se centrará en esas teorías para vislumbrar mejores ambientes en el presente y en el futuro. El proceso metodológico encausa la investigación cualitativa. El tipo de investigación es decisivo ya que permite entender y comprender la investigación del proyecto dentro del campo de enseñanza.
Asimismo, dentro de las técnicas e instrumentos de investigación a implementar fueron las siguientes: una entrevista, un taller exploratorio y un diario de campo. La línea de investigación busca promover la formación integral de los niños por medio de acciones concretas. Tenemos también una población y muestra, las cuales fueron 26 estudiantes del grado Jardín 2 del Hogar Infantil María Auxiliadora, entre ellos 13 niños y 13 niñas, quienes están en edades de 4 a 5 años. Dentro de los resultados y análisis, encontramos que partiendo de la necesidad de encontrar estrategias que subsanen las problemáticas ambientales actuales, se puede evidenciar que hay variedades de estudios que se han realizado con este mismo fin. Dentro de ellos se puede rescatar a Herrera y Melo del 2018 en su propuesta de enseñanza de educación ambiental para niños y niñas en el municipio del Rosal, en el cual se menciona que aunque hay evidencia de demasiado trabajo y tiempo, es posible lograr cambios en las personas, pero haciendo una reflexión constante del actuar cotidiana de parte de los seres humanos para encauzarlas hacia un cambio positivo a nivel personal y social y a su vez impactar al mundo que los rodea. Todo esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Es la familia un ente indispensable para dar ejemplo a los niños y niñas, formándolos como una ética de cuidado de todo aquello que los rodea, dando herramientas que les permita a sus hijos aprender la importancia de cuidar el medio ambiente con actos de compromiso y responsabilidad de una forma sencilla, como lo es recoger la basura, reciclar, cuidar una planta, cuidar un animal, entre otros. Asimismo, si se les enseña a los niños y niñas a cuidar y a valorar el medio ambiente desde la primera infancia, mediante la práctica de acciones sencillas, tendrán la oportunidad de ser adultos con iniciativa para aportar al cuidado y a la preservación del medio que se necesita para una sana subsistencia. Gracias. Presentamos a continuación el proyecto titulado La protección y conservación del medio ambiente a partir de la práctica pedagógica desde algunos procesos artísticos. Los autores son Branlinson Ramos Trujillo, María Eugenia Ayala Ramírez y Nancy Zapata Calle. Agenda: presentación, problemática, metodología, resultados, conclusiones y referencias. En el marco de los aprendizajes obtenidos con la educación remota y asistida por tecnologías, se busca dar a conocer la pertinencia de los procesos artísticos, música y fotografía desde la práctica pedagógica para la educación ambiental en la sede Leonidas Mosquera Zúñiga de la institución educativa Alfredo Posada Correa. El presente proyecto plantea una propuesta pedagógica titulada La música y la fotografía, una experiencia ambientalista. Planteamiento del problema. ¿Qué procesos artísticos contribuyen en el fortalecimiento de la protección y conservación del medio ambiente a partir de la práctica pedagógica en niños y niñas del grado cuarto de la sede Leonidas Mosquera Zúñiga de la institución educativa Alfredo Posada Correa del municipio de Pradera, Valle del Cauca? Dentro de las problemáticas encontradas en la institución se encuentra el desperdicio de agua con grifos abiertos. En las jornadas de aseo también hay desperdicio de agua, contaminación de recursos hídricos en la localidad aledaña. También encontramos contaminación higiénica, salones con poca iluminación, paredes sucias y en general mal uso de las zonas verdes. Metodología. El enfoque de esta investigación es mixto, cualitativo-cuantitativo. Para una población de 20 estudiantes entre 9 y 11 años, 10 niñas y 10 niños del grado cuarto de primaria. Instrumentos de medición, encuesta con cuestionario tipo ALFAM, entrevista y pregunta evaluativa. En la fase 1 tenemos la identificación de los procesos, que comprende varios pasos: la comparación de las artes, los resultados de la encuesta, análisis de la información y pertinencia, revisión documental y observaciones de los docentes investigadores. En la fase 2, diseño, se identificaron las necesidades de conocimientos tanto ambientales como artísticos. Se diseñó la propuesta pedagógica,
se crearon los talleres, taller de medio ambiente, taller de fotografía y taller de música. En la fase 3, implementación, se realizó un cronograma, talleres virtuales, creación de imágenes fotográficas y canciones y la elaboración de un video recopilando las canciones y las fotografías de los estudiantes. En la fase 4, revisión de resultados, se elaboraron preguntas sobre la experiencia de los talleres, se tuvo en cuenta también la percepción de los investigadores, se recolectó la información al finalizar cada taller y se hizo el análisis de la información. Estas son imágenes de los talleres que se realizaron a través de la plataforma Meet y WhatsApp, los cuales tuvieron una excelente recepción. Aquí tenemos el taller Conozco sobre el medio ambiente, Cantándole al medio ambiente y taller de fotografía ambiental. Resultados. Todos los estudiantes lograron contextualizar los conceptos de medio ambiente, resaltando que una mayoría considera que es un conjunto de elementos físicos y naturales, como lo estipula el Sistema Nacional Ambiental. Además, la mayoría expresó que el ambiente es indispensable para la vida de todos los seres que habitamos este planeta. En cuanto a la fotografía, los resultados obtenidos permitieron inferir que la fotografía como recurso para apreciar el medio ambiente proporciona un impacto positivo en los estudiantes. Ellos lograron detallar la variedad de plantas y animales, reconocer la naturaleza y en especial entendieron que les permite exponer y comunicar los componentes ambientales de su entorno. En el aspecto musical, los estudiantes manifestaron que los saberes musicales eran muy importantes para poder comunicar diferentes mensajes alusivos al medio ambiente. Se motivaron para crear e interpretar canciones que sirvieran como mensaje y que se puedan compartir fácilmente en forma virtual. En el tema de medio ambiente, las ayudas audiovisuales permitieron recepcionar e interiorizar de manera asertiva, logrando entender la importancia de cuidar todos los elementos de su entorno. La fotografía como recurso para apreciar el medio ambiente produjo un impacto positivo porque permitió el acercamiento a la realidad ambiental, identificando los diferentes elementos que la constituyen, apreciando la belleza del entorno y sensibilizándose ante las diferentes problemáticas de contaminación. La música motivó a interpretar y crear canciones que permitieron reflexionar sobre la importancia de conservar el entorno ambiental. Consideran que es un medio para comunicar e invitar a su familia y al mundo a cuidarlo y protegerlo. Conclusiones. La música y la fotografía fortalecen significativamente la educación ambiental. En el aspecto tecnológico, evita la producción de residuos sólidos y propicia la exploración del uso de las TIC. La innovación pedagógica permite a los educandos desarrollar sus diferentes inteligencias. A través de los medios se logra comunicar y expandir la información de manera lúdica, creativa y atractiva, y también contribuye a fortalecer el proyecto PRAE. La música y la fotografía permiten una educación más incluyente, ya que facilitan la interacción con los demás, descubrir las propias habilidades, la expresión y facilita en sí la educación para todos, ya que permite la facilidad de acceso a cualquier persona en cualquier sitio y momento. Muchas gracias. Sean bienvenidos a nuestra ponencia de nuestra investigación mixta titulada Superación de las barreras interculturales, impacto de las tecnologías en la formación de los futuros educadores durante la pandemia, de nuestro semillero de investigación, Lengua, Educación y Sociedad, Línea Hermenéutica de la Cultura y la Educación del Caribe, o SILES, de la Universidad de San Buenaventura, sede Cartagena. Todo esto gracias a nuestro grupo de investigación, liderado por nuestra líder de investigación, Caroline Carpenter, y los estudiantes Juliana Doncel, Juan Vergara y Samuel Nadaf. Y a continuación hablaremos un poco de los objetivos de nuestra investigación. Primero, nuestro objetivo general, que es aumentar el nivel de inglés y la competencia comunicativa intercultural de los futuros profesores del programa de licenciatura Lenguas Modernas en la Universidad de San Buenaventura de Cartagena. Nuestros objetivos específicos. El primero, describir el contexto actual de los estudiantes de licenciatura en Lenguas Modernas en énfasis en inglés y francés de la Universidad de San Buenaventura, sede Cartagena. Determinar la necesidad de competencia comunicativa intercultural para mejorar sus habilidades lingüísticas y pedagógicas. Participar en intercambios interculturales, presenciales y virtuales entre los estudiantes de la universidad y hablantes del idioma inglés como lengua materna. Evaluar el impacto de los intercambios culturales en el nivel de idioma de los estudiantes.
determinar las implicaciones pedagógicas derivadas de los intercambios interculturales, desarrollar un currículo con perspectiva intercultural, evaluar la efectividad del currículo, replicar el uso del currículo en otras universidades colombianas y latinoamericanas que cuentan con licenciaturas en lenguas extranjeras. A continuación, primero la población. Para esta investigación se utilizaron estudiantes de la Universidad de Wisconsin-Madison que estudiaban la lengua castellana como segunda lengua y estudiantes de la licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés y francés de la Universidad de San Buenaventura, sede Cartagena. Con respecto al método, esta investigación se llevó a cabo a través del método cualitativo y cuantitativo, es decir, una investigación mixta, que según Creswell y Piano, la investigación mixta consiste en analizar y recolectar y mezclar ambos métodos, tanto cuantitativo como cualitativo, en un mismo estudio para comprender una población de investigación. Por otro lado, el uso de la comparación de datos en esta investigación también permite catalogarla como una investigación comparativa, que según Nolan se define como el proceso de comparación sistemática de objetivos de estudio que por lo general es aplicado para llegar a generalizaciones específicas y la comprensión de hipótesis. Para la muestra de la población se utilizó el muestreo por conveniencia, que según Casal y Matter podemos definirla como la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a la población objetivo. Y finalmente, en lo que respecta a la técnica de análisis, se utilizó una técnica de análisis tipo documental. Se utilizaron documentos audiovisuales como videos y documentos escritos como chats y journals. Finalmente, se realizó un análisis tipológico de los datos recolectados, lo cual se refiere, según Lecomte et Pursel, como la división de los datos en categorías que se basan en modelos predeterminados. Bien, ahora continuamos con los resultados. Durante el proceso nosotros observamos a 20 estudiantes de la Universidad de San Buenaventura que estaban en cuarto semestre y 20 estudiantes de la Universidad de Wisconsin. Nosotros pudimos ver que los estudiantes tenían varios aspectos a destacar. Por ejemplo, 4 de los 20 estudiantes de la Universidad de San Buenaventura dijeron que los estudiantes de Wisconsin hablan mucho mejor el español que su inglés. También pudimos ver que 14 de ellos, de los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, tienen errores gramaticales en español. También de los estudiantes de la Universidad de Wisconsin, pudimos ver que solamente 2 hablaban de una manera muy natural, mientras que el resto lo hacía de una manera más robótica o como si estuviera leyendo el libro. Y los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura dijeron que sus habilidades lingüísticas mejoraron gracias a todo este proceso, entre otros datos más. Y seguimos con las conclusiones. Entonces, gracias a nuestras observaciones y a las experiencias que tuvieron también los estudiantes, tanto de la Universidad de Wisconsin como los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, se puede decir que esta experiencia los ayudó bastante a afianzar su seguridad para que pudieran desenvolverse en una segunda lengua. Igualmente, esto los ayudó para que pudieran mejorar sus habilidades lingüísticas, ya sea para leer, para escribir, escuchar o hablar. Y también queda en evidencia que este intercambio intercultural debería ser incluido en planes de estudio para las universidades. De esta manera, los estudiantes que estén empezando puedan desenvolverse mucho más en la segunda lengua y puedan mejorar más pronto
sus habilidades lingüísticas. Y para finalizar, estas son las referencias que se utilizaron para esta investigación. Sin más que decir, muchas gracias por escuchar. El docente Edison Díaz Sánchez de la Secretaría de Educación de Bogotá tiene el gusto de presentar ante la comunidad la ponencia denominada La Educación Remota de Emergencia para la Formación en Ciudadanía y Convivencia. En términos generales, este proyecto es desarrollado en el Colegio Técnico José Félix Restrepo de la ciudad de Bogotá, Colombia. El proyecto se denomina Tejiendo Saberes Interdisciplinario, un espacio pedagógico para el conocimiento de la escuela en el contexto biocultural de Colombia. Este proyecto está directamente relacionado con el área de ciencias sociales de la misma institución educativa, quien anualmente desarrolla expediciones pedagógicas a diferentes lugares de la geografía nacional, de Colombia y de Bogotá. Sin embargo, por la situación provocada en el COVID-19 en el año inmediatamente anterior, este proceso tuvo que desarrollarse bajo la modalidad de la educación remota de emergencia, donde los niños, acompañados de sus familias, tuvieron que utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo del proyecto. En términos generales, el proyecto tiene dos grandes marcos de referencia. En un primer lugar, nos articulamos con los planes de políticas públicas como el Plan Sectorial de Educación del actual gobierno de Iván Duque Márquez. También con el Plan de Educación decenal 2016-2026, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan de Desarrollo de la actual administración de la alcaldesa Claudia López. En segunda instancia, también nos articulamos con principios y elementos propios de la educación actual, como la interdisciplinariedad y la transversalidad en la construcción de conocimientos y saberes. Otro principio elemento fundamental del proyecto es la inclusión y la interculturalidad, donde niños, niñas y jóvenes de diferentes condiciones hacen parte del proyecto. El aprendizaje experiencial a partir de las expediciones pedagógicas, el aprendizaje significativo, que es el modelo pedagógico que guía a nuestro colegio, y el desarrollo de las capacidades ciudadanas a partir del proyecto de la Secretaría de Educación desde el año 2014 para la ciudadanía y la convivencia ciudadana. Es así como la metodología de trabajo está enfocada desde la investigación educativa, donde la institución hace parte de la comunidad y la comunidad hace parte del proyecto. El enfoque de investigación es mixto, donde unimos tanto elementos de la investigación cualitativa como de la investigación cualitativa. El colegio tiene 4 sedes y 3 jornadas, en donde se desarrolla desde preescolar hasta grado 11, y utilizando instrumentos de recolección de información como la observación participante activa, estructurada y etnográfica, las grabaciones de audio y video, la encuesta social, la revisión documental y su respectivo análisis. El año inmediatamente anterior y por efectos de la pandemia, el proyecto no se pudo desarrollar de forma presencial, por lo cual acudimos a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para que los niños en conjunto con sus familias pudieran desarrollar el proyecto. Así, cada uno de los grados de sexto a 11 de la sede A tuvo la oportunidad de elegir una región biogeográfica, realizar guías turísticas que promovieran desde Bogotá hacia sus diferentes regiones y espacios seleccionados para organizar estas guías, y además de eso grabar un video y subirlo a una plataforma con el fin de que toda la comunidad educativa pudiera conocer el desarrollo del proyecto. En ese orden de ideas, tuvimos como primer resultado que la gran mayoría de los estudiantes participaron de esta iniciativa, desde los 34 cursos que componen la sede A, que corresponde a lo que llamamos bachillerato de educación básica y media. En un segundo momento, las familias utilizaron junto con sus estudiantes diferentes herramientas y plataformas informáticas que pudieron llevar a cabo para el desarrollo de sus guías turísticas. Es así como generalmente la mayoría de estudiantes optaron por regiones y sitios y lugares que eran más turísticos y de mayor demanda publicitaria para el desarrollo de sus 3 actividades en conforme a las guías de trabajo. De igual manera,
un principio rector de nuestro proyecto es la interdisciplinariedad. Por eso, las guías buscaron que todas las áreas del conocimiento que hacen parte del currículo de la institución educativa pudieran confluir, y esto se logró a partir del diseño de estas guías interdisciplinarias donde los niños podían desarrollar sus habilidades y competencias, pero además de eso, llevarlos a feliz término a través de los videos. Igualmente, pues desarrollamos las 6 capacidades ciudadanas propuestas por el proyecto de Ciudadanía y Convivencia, en la cual siempre que se evaluaban esas 6 capacidades, los resultados siempre estuvieron por encima del 65%, lo cual indica que los estudiantes reclaman sus derechos, hacen viable la vida y el desarrollo de competencias y capacidades para cada uno de los elementos, son empáticos, trabajan en equipo y pueden superar las diferentes dificultades. Por último, en este desarrollo del proyecto se pretendía que los participantes pudieran evaluar, donde el 97% de los participantes dieron su aprobación. Sin embargo, ellos prefieren estar en el desarrollo de su proyecto de forma presencial porque consideran que aporta más al desarrollo de capacidades y conocimientos. Como gran conclusión de este proyecto se puede visualizar que la ciudadanía y la convivencia se pueden desarrollar desde diferentes escenarios, tanto presenciales como virtuales, y que allí los estudiantes son protagonistas de su propio conocimiento, desarrollando así ámbitos diferentes y procesos de inclusión educativa, transversalidad y ciudadanía para la inclusión. Así, los invitamos a ustedes a unirse a nuestras redes sociales para conocer más a fondo el proyecto. Muchísimas gracias por su atención. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de la función que tiene el cine como lectura a partir de aspectos teóricos puntuales de la jerga y su función social, inmersa en elementos de poder entre hablantes específicos que pueden llegar a ser complementarios e importantes en una propuesta didáctica a partir de una película colombiana como lo es La gente a la universal. Aclarados estos aspectos iniciales, procederé con las particularidades del cine. Para hablar del cine como lectura es imprescindible primero abordar 2 aspectos fundamentales de la semiótica definidos en principio por Humberto Eco, y estos son el código y el signo. Sabemos que una película o un filme produce una reacción inicial en el espectador, lo que corresponde a las situaciones, a los planos, la estética, los diálogos, entre otras cosas, representan una serie de reacciones que pueden llegar a ser concluyentes con unas percepciones y que conllevan una inferencia, en su mayoría de veces muy elementales y emotivas, propias de un orden estandarizado. Por lo tanto, esto hace parte del código. No obstante, la ventaja que tiene el lenguaje cinematográfico es que hay otras perspectivas que pueden llegar a condensar una idea de investigación orientada al fortalecimiento de nuevas prácticas. Entre ellas, por ejemplo, la proposición de un objetivo que no siempre puede concentrarse en el mensaje común reflejado en la trama de un filme, en la posibilidad de identificar evidencias que contribuyan a la relación de ese objetivo, aparece un proceso importante como lo es la descomposición y la recomposición de un filme, cuyas fuentes adjudican otras situaciones que pueden ya sea afianzar la idea convencional que se tiene o por el contrario confirmar o comprobar nuevos hallazgos que amplíen la idea original hacia nuevos elementos. Y esto hace parte de la teoría sígnica. Por ejemplo, el código en la película La gente de la universal, lo que se reconoce a primera vista como tema central son los elementos de corrupción, la infidelidad, la idiosincrasia en un contexto colombiano dado. Es decir, en los argumentos estandarizados o codificados están presentes esta serie de situaciones en las que se logran derivar múltiples estudios, investigaciones y noticias enfocados por lo general hacia la ética, hacia la moral, hacia la filosofía o hacia la parte sociológica. Sin embargo, cuando se utiliza la jerga como función investigativa en esta película, lo que se logra es introducir nuevos escenarios de poder que permitan ampliar y comprobar mediante la jerga un medio de interacción a través de los signos manifiestos. Uno de ellos, por ejemplo, se concentra en la influencia que tienen los personajes de poder y de superioridad hacia otros
hacia otros participantes o hacia otros personajes. A partir del uso de varias expresiones típicas de su entorno social, laboral o académico, lo que se permite identificar es una reacción determinante en los receptores que pueden llegar a ser complementados bajo una reacción proxémica o enunciativa. Por otra parte, el concepto de la jerga no siempre se basa en la elección de expresiones populares informales que no están dentro de los estándares del lenguaje comunes, sino que hay algo más allá, y es que estimula a raíz de una serie de situaciones, una serie de procedimientos y expresiones que pueden llegar a generar una superioridad entre los hablantes, tanto los que provienen de un contexto dado como los que empiezan a generarse mediante un proceso de adaptación. En la gente lo universal, el impacto de la jerga tiene un alcance importante que permite hallar nuevos argumentos analíticos para comprender su reproducción diegética. Por ejemplo, si abordamos dos escenarios puntuales, encontramos uno entre los múltiples que se pudo vislumbrar en el ejercicio de investigación, la incomodidad continua que expresan tanto la mujer como la suegra de Gastón, teniendo en cuenta que ellas dos son españolas, con la expresión por eso le digo. Sus reacciones comprobaron un disgusto, una inconformidad constante hacia la estructura bancaria colombiana. Otra evidencia importante que ocurre en la jerga es cuando uno de los convictos ofende a Gastón y este, que es también español, en venganza junto con sus secuaces, emite una serie de improperios típicos de una jerga que son acompañados a la vez por una golpiza y a lo cual afianza una superioridad en el lenguaje y esto representa un poder entre los hablantes. En cuanto a la propuesta didáctica, se toma en cuenta un enfoque didáctico activo. Con esta metodología se unificaron los conceptos anteriormente planteados y fueron introducidos en el aula. La finalidad de un enfoque didáctico activo no solamente se encarga de introducir contenidos, sino de generar teorías pedagógicas conjuntas que se encaminan a una planificación interactiva, evaluativa y obviamente debidamente contextualizada. Para ello se utilizaron 4 aspectos. El primero, la lectura del cine mediante el reconocimiento de planos, diálogos y situaciones importantes en el ejercicio de la lectura. Lo que se hizo fue aclarar los conceptos de los planos, la lectura de los diálogos y cómo esto también permite identificar nuevos elementos que argumenten a la lectura de una película. El segundo aspecto que se abordó fue la jerga como concepto de comunicación y su influencia en las relaciones entre los hablantes. Se utilizaron fragmentos del cine para aclarar cómo esto pertenece o esto reproduce un escenario de poder frente al impacto comunicativo y la interacción entre los hablantes. El tercero, la lectura de la película de la gente de la Universal. Al comprender los aspectos anteriormente vistos, se hizo una serie de preguntas que permitieron evidenciar los aspectos y los escenarios más importantes en los que el uso de la jerga derivó una reacción importante en la película y cómo los personajes empezaron a tomar una posición frente a esta serie de expresiones. Y por último, los estudiantes construyeron un guión cinematográfico basado en las jergas más comunes de su entorno que consolidaran una estrategia de cortometraje con el fin de afianzar la efectividad evaluativa y teórica durante los procesos pedagógicos dados. En conclusión, consideramos la importancia de confirmar al cine como una estrategia de lectura importante, mas no alternativa, lo que se destaca así que hay elementos que impulsan al criterio narrativo mediante imágenes y diálogos, siempre y cuando haya una orientación didáctica específica. Cordial saludo. En primera instancia, darle las gracias al evento por la posibilidad de participación. Este trabajo de investigación lo venimos realizando en conjunto a la profesora Sonia Balbuena Duarte y Lucía Bolívar Sandoval, y quienes habla Johnny Barbotín Soracá. En esta oportunidad presentaré la siguiente investigación titulada Aprendizaje en la familia de educación económica y financiera asistida por tecnología. La presente investigación se dio inicio después de una revisión documental donde se encontraron diferentes problemáticas con relación a la educación económica y financiera en la familia. Investigaciones previas como la de Cruz 2018 nos apoyamos en el hecho que los padres de familia son considerados como los principales influenciadores hacia sus hijos en el desarrollo de hábitos tales como el ahorro, la utilidad y manejo de los gastos y la alfabetización financiera.
Por otra parte, el Banco de la República en el año 2020 menciona que la familia ha venido presentando endeudamiento. Cifras del Banco Mundial corroboran que el 66% de las familias presenta endeudamiento por motivos de consumo y que el 40% de las familias no fomentan nociones financieras. Del mismo modo, según el DANE en el 2018, en su encuesta, refleja que el 40.5% de las personas no saben calcular una tasa de interés compuesta, como el 48% de las personas se le dificulta calcular una tasa de interés simple y un 60.3% de las personas no identifican la pérdida de ingresos. Con este panorama se hace la pregunta de investigación, la cual es cómo el programa de formación en educación económica y financiera para estudiantes y su familia contribuye a la toma de decisiones responsables. Del mismo modo, el objetivo general de la investigación es fomentar la formación en estudiantes y su familia, una alfabetización en educación económica y financiera. En lo referente al marco teórico, para nosotros identificar lo que fue concebido en esta investigación como programa de formación, el Ministerio de Educación Nacional, en conjunto a Asobancaria y otras entidades, el programa de formación permite la participación de los estudiantes de todos los estratos socioeconómicos. También se tomaron aspectos de la OCDE en cuanto a la que la educación económica y financiera, de modo que la alfabetización en estos temas puede darse mediante la educación formal, mediante la educación no formal y en cualquier etapa de la vida. Con todo esto nos hemos venido apoyando en una documentación del BBVA, que es un estamento que aporta bastante en el tema de alfabetización financiera, en cual tomamos aspectos relacionados. Tales aspectos como la formación financiera nos ayuda a adquirir habilidades para mejorar la condición de vida, aprovechar las oportunidades de cada individuo que nosotros estamos mirando a nivel de la familia. Al igual se concebió la educación económica y financiera. También se tomaron aspectos de la OECD, en lo que resalta que a través de la educación económica y financiera podemos desarrollar habilidades en cada persona y en nuestro caso, individuos que conforman el ámbito familiar para que tomen decisiones informadas, decisiones responsables, evalúen los riesgos y aprovechen las oportunidades financieras de este modo puedan mejorar su bienestar y su calidad de vida. Asimismo, nos apoyamos en un documento de la estrategia que tiene Colombia para la educación nacional. De allí se destacan aspectos que mediante la educación económica y financiera, las familias logren tomar decisiones responsables, hacer uso responsable del dinero y con la comprensión de conceptos económicos y financieros. En la metodología de la presente investigación, su diseño fue de carácter descriptivo con enfoque cualitativo. La muestra estuvo compuesta por 27 estudiantes y su familia, estudiantes con grado de escolaridad de básica secundaria, y además oscilan entre los 10 y 14 años. La familia se encuentra en un estrato socioeconómico bajo. En los instrumentos se hizo uso de un cuestionario elaborado en un formulario de Google y estructurado con 8 preguntas abiertas. El desarrollo de la investigación se hizo por fase. La fase preparatoria se hace el uso del análisis del problema de las competencias de la familia objeto de estudio en educación económica y financiera. La fase de trabajo de campo. Se elabora y aplican los instrumentos con sus técnicas para la recolección de la información. La fase informativa. Permite el estudio de los documentos y de la información recolectada, de las cuales se acentúa aspectos relacionados con el comportamiento económico y financiero por parte de la familia. Y por último, la fase analítica, donde se sistematizan el proceso desarrollado. Para los resultados se tuvo en cuenta el análisis de cuestionarios y observaciones participantes, donde se encontró que las familias caracterizan el planear y elaborar un presupuesto familiar como algo beneficioso para su propio bienestar. Asimismo, las familias son conscientes que es más importante una necesidad que un deseo y la relacionan en la toma de decisiones responsables económicas y financieras en el hogar.
Del mismo modo, las familias reconocen el valor del ahorro, tanto que los ha venido agravando la crisis familiares como la que ha provocado la pandemia. También se tuvo en cuenta la revisión documental, donde se destacaron el uso racional del dinero, la toma de decisiones económicas y financieras y el compromiso para una mejor calidad de vida. Finalmente, se concluye la participación de la familia a través de programas de formación de educación económica y financiera, la cual le permite desarrollar habilidades para administrar y gestionar el dinero, conllevando a tomar mejores decisiones y de manera responsable. También se da indicio en la creación de una cultura en los padres de desarrollar buenos hábitos para sus hijos, lo que constituyó un aporte y beneficio del programa fruto de estudios en esta investigación. Del mismo modo, enmarcar la alfabetización en educación económica y financiera dentro de un programa de escuela de padres y madres de familia de las instituciones educativas. Estas fueron nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jorge Urquijo. Soy el coordinador virtual del Departamento de Informática Educativa Bogotá de la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy quiero presentarles algunos apartes de nuestro proyecto titulado La robótica y la automatización como herramienta de fortalecimiento de los aprendizajes escolares a través de la construcción de un invernadero ecoeficiente y autosostenible. Los integrantes de este proyecto somos primero la directora del departamento, la licenciada Laura González Rincón, los profesores Ana Milena Mosquera Sevilla y Javier Nicolás Romero Archila, y yo. Este proyecto se desarrolló en el Colegio Departamental La Punta, en el cercano municipio de Tenjo. Allí buscamos implementar una propuesta educativa basada en STEM que permitiera fortalecer los aprendizajes escolares en estudiantes de grados octavo, noveno y décimo a través de la construcción de un invernadero ecoeficiente y autosostenible en el que se incorporaran conceptos propios de automatización y robótica. En este proyecto, la introducción del pensamiento computacional ha sido apoyada y desarrollada a través del aprendizaje significativo usando herramientas como el enfoque basado en proyectos, en problemas o en retos, involucrando el pensamiento crítico y el pensamiento lógico-matemático. También se incorpora la robótica pedagógica o educativa, que podemos definir como la disciplina que permite concebir, diseñar y desarrollar robots educativos para que los estudiantes se inicien a temprana edad en el estudio de las ciencias y la tecnología. Por otra parte, la cultura maker ha venido tomando relevancia gracias a enfoques pedagógicos que facilitan la adquisición de conocimientos a través de proyectos educativos creativos e innovadores en los que los estudiantes aprenden de una forma real y contextualizada, haciendo las cosas desde su experiencia y en un entorno de trabajo colaborativo. Finalmente, las actividades STEAM, que son aquellas que están conformadas por las áreas de ciencias, matemáticas, ingeniería, tecnología y arte, de tal forma que mediante un proyecto único los participantes adquieren conocimientos de estas áreas apalancadas en la realización de proyectos que puedan aumentar el interés de los estudiantes, logrando que se involucren en la solución de problemas auténticos, trabajando en equipo y construyendo soluciones reales y tangibles. El enfoque metodológico trabajado fue el aprendizaje basado en problemas, acoplado al modelo praxeológico en el que se parte del análisis de una problemática palpable en el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. Este aprendizaje basado en problemas se fundamenta en retar al estudiante de manera intelectual y que sus aprendizajes previos lo lleven a generar hipótesis de las problemáticas presentadas. Así, las primeras sesiones se desarrollan analizando las diferentes variables que se pueden presentar junto con los conceptos técnicos a implementar, en este caso puntual, para el desarrollo de la construcción del invernadero. Para ello, la propuesta de educación STEAM busca que los docentes articulen sus contenidos programáticos al resultado esperado, por lo que cada docente destina tiempo en sus horas de clase para trabajar con los estudiantes los contenidos aplicables al invernadero,
llevándolos a percibir la transversalidad de la teoría con la práctica desde sus áreas específicas. Por ejemplo, el docente del área de ciencias explica los contenidos para el desarrollo del proyecto, así como otros relacionados con los efectos del cambio climático, el efecto del sol en los cultivos, el efecto del viento en la siembra y cómo este influye en el desabastecimiento del agua en algunos territorios y las consecuencias que ello trae a muchas comunidades. También se tocan temas del área del lenguaje con el propósito de que se implemente el análisis y la contextualización de la problemática y luego sean presentadas y sustentadas las alternativas de solución que cada grupo propone. De esta manera, los estudiantes ponen en práctica la primera etapa de la praxeología. Aquí se muestran las actividades enmarcadas en cada uno de los momentos del proceso praxeológico que busca la generación de conocimiento en los participantes y su transformación personal. Para dar un ejemplo, en la fase del juzgar, los estudiantes plantean la formulación de la hipótesis y con apoyo del docente de tecnología se inicia el diseño estructural del sistema de invernadero haciendo uso de la herramienta web OnShape partiendo de las características STEAM. Otro ejemplo, en la fase del actuar se desarrolla la automatización del sistema de riego mediante la programación de los sensores. Para ello se hace uso de la plataforma Tinkercad, una herramienta web que permite maquetar y simular el circuito electrónico y determinar su funcionamiento antes de llevarlo a la realidad. La implementación de la metodología STEAM permitió a los estudiantes comprender que conceptos como diseño y estructura están directamente ligados a la resistencia del invernadero. Asimismo, comprender el funcionamiento de un sistema de goteo y la importancia de la presión del agua para ello. Fueron testigos de la materialización de algunas de las temáticas vistas en las asignaturas de matemáticas, física y química. Es decir, esta metodología nos permitió transversalizar conceptos en un solo hilo conector con la versatilidad de un invernadero ecoeficiente y autosostenible, mientras los estudiantes asumían roles de programador, diseñador, líder e investigador, con el fin de alcanzar un aprendizaje colaborativo y significativo desde las potencialidades y destrezas de cada uno de los participantes en el proyecto. La interdisciplinariedad fue el resultado más significativo de la investigación. La convergencia de las diferentes disciplinas de la matemática, el arte, la ciencia, la tecnología y la ingeniería, que apoyaron la construcción colectiva de nuevos conocimientos en torno al diseño, desarrollo y automatización de los invernaderos mediante la cultura maker. El trabajo en equipo fortaleció las habilidades blandas, el juego de roles afianzó la argumentación y el liderazgo colectivo. Bueno, esto es lo que queríamos comentarles acerca de nuestro proyecto. Les agradecemos la atención que nos han prestado. La ponencia que presentamos en este evento pedagógico investigativo se titula El rol de la tradición oral del Caribe colombiano en épocas de pandemia. Hemos elegido este tema porque es un tema de bastante trascendencia para la educación y tiene que ver con la visibilización de esa memoria colectiva de la oralidad, de ese saber, de esas prácticas, de la cultura de la cotidianidad y en la cual tiene mucha implicación un currículo de contexto. Por eso también aquí se trabaja una pedagogía holística y el trabajo está fundamentado en la educación social y en un paradigma de investigación, acción participativa, porque formo parte del contexto en el cual he venido trabajando desde diferentes espacios socioculturales, geográficos, antropológicos, desde la Alta Guajira, desde Valledupar, desde Sucre, Los Córdoba, el Atlántico, el Magdalena, Bolívar, donde he venido haciendo este trabajo de descriptivo, un trabajo de sistematización de todas esas memorias compendiadas en la oralidad
de los versos, de las canciones, la oralidad en los relatos, en los cuentos, las historias y todo ese cúmulo de prácticas y saberes de nuestros hombres y mujeres apegados a sus cosmovisiones, a sus culturas oníricas, a la sociedad folk, sociedad popular, la sociedad del conocimiento. Hemos tratado de poner a prueba todo ese conocimiento que se vive en los contextos sociales y culturales, ponerlos a prueba a través de todo el compendio de saberes en las danzas, en los ritmos folclóricos, en el anecdotario de cuentería, en los cantos de vaquería y toda esa gama de prácticas y saberes inculturados. Cordial saludo para todos y para todas. El día de hoy queremos compartir con ustedes una experiencia en evaluación denominada la autoetnografía, un modelo para la innovación educativa. Mi nombre es Haider Enrique Cubillos Hernández, soy licenciado en Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás, estudiante de la Maestría en Educación para la Innovación y la Ciudadanía de la Universidad Javeriana y soy profesor de Filosofía del Colegio Parroquial San Luis Gonzaga. Mi nombre es Marta Lucía Ángel Pérez, soy licenciada en Lengua Castellana e Inglés. Actualmente me encuentro cursando una maestría en Administración y soy también docente del Colegio Parroquial San Luis Gonzaga en el área de inglés. Dentro de este trabajo decidimos realizar la división de este mismo en 4 espacios, en el cual vamos a exponer introducción del trabajo realizado, la metodología, sus resultados y unas conclusiones finales. Introducción. En un principio, la evaluación se entiende como una acción en esencia de transformación que trasciende el plano de la instrumentalización, específicamente como forma de valoración por medio de la activación del aprendizaje. En ese sentido, valorar el aprendizaje por sí mismo es el objetivo, por la satisfacción que el objeto de ese aprendizaje nos produce en sí mismo. Este ejercicio tiene como propósito exponer la importancia a través de la experiencia docente en secundaria en el Colegio Parroquial San Luis Gonzaga de la autoetnografía como método evaluativo. Autoetnografía entendida por Bernard como un acercamiento a la investigación de la escritura que busca analizar sistemáticamente la experiencia personal para llegar a entender una experiencia cultural. Con ello, lo que se pretende es que este método evaluativo logre, a través de la narratividad, favorecer la trascendencia del sujeto a partir del conocimiento de sí mismo, del conocimiento del otro y del conocimiento de lo otro, de tal manera que eso minimice la condición de instrumentalización de la evaluación y logre alcanzar el objetivo propuesto. Metodología. Dentro de la metodología podemos encontrar que la autoetnografía es esa forma de investigación crítica que busca, entre otros fines, sensibilizar, evocar y transformar realidades a partir de la escritura experimental. De esta manera, con el objetivo de analizar el impacto a nivel individual y colectivo de la evaluación en los estudiantes de secundaria en el Colegio Parroquial San Luis Gonzaga, se aborda el método de investigación autoetnográfico precisamente para lograr sensibilizar, evocar y transformar las realidades. Por tanto, el análisis que parte del sujeto como texto narrativo y texto narrado implica un ejercicio de autonarración, autocomprensión y autoanálisis, que permite a los sujetos ese reconocimiento del ser a partir de la relación con el saber por medio de la acción evaluativa. En esta medida, se analiza de forma cualitativa, en primer lugar, desde un proceso de observación y percepción inicial de los estudiantes frente a la realidad debida desde el área de la espiritualidad. En segundo lugar, se realiza la socialización de narraciones que permite generar procesos de crisis en los estudiantes a la concepción del yo y reconocimiento de sí mismos, en donde se configuran las acciones que favorecen la construcción de identidad individual y conciencia social. Y finalmente, en tercer lugar, un análisis de los cambios que desde cada sujeto se pueden evidenciar a partir de lo trabajado en los diversos productos que los estudiantes realizaron. Asimismo, esto permite que
haya una renovación de la percepción de vida, que se fomente el desarrollo humano y la interiorización para generar esas relaciones de conciencia a partir de la identidad individual y social. Todo esto a partir de la interacción del sujeto consigo mismo, con los otros, con el entorno, crecimiento y transformación de estos estudiantes y el desarrollo de su conciencia. Resultados. Desde el análisis de experiencias, específicamente en estudiantes de secundaria dentro del área de espiritualidad, podemos evidenciar una relación directa entre la educabilidad espiritual y el análisis crítico en la formación de identidades a partir de un reconocimiento del yo, en relación con otros y con el entorno. Asimismo, la aplicación del método autoetnográfico como método de evaluación nos lleva a entender que los sujetos ya no se encuentran supeditados a una nota como juicio de valor. Hay un desarrollo de la conciencia individual y social. Los sujetos construyen y evalúan su propio aprendizaje a partir de la guía de un sujeto que enseña, y hay un crecimiento y una transformación de los sujetos desde la autonomía. Una autonomía que nace a partir del análisis de la narratividad y esa narratividad puesta en conjunto con otras narratividades nos lleva también a entender que esa evaluación se transforma en una acción que permite el desarrollo de la identidad y de las identidades, de una conciencia social y de un conocimiento de sí mismos, de los otros, del entorno, que llevan siempre a un estado de perfectibilidad o por lo menos a la búsqueda constante de este estado de perfectibilidad. Conclusiones. En suma, podemos evidenciar que la evaluación como acción etnográfica parte precisamente de la acción guiada del sujeto que enseña en relación con la acción libre y consciente del sujeto que aprende, como interiorización y trascendencia de sí mismo, a partir de un acto de narratividad que implica la concreción de experiencias producto de la interacción con otros en un entorno específico. Podemos decir, además, que a partir de este ejercicio se pudo lograr comprender el ser en relación con otros a partir de las condiciones culturales del entorno para alcanzar precisamente esa trascendencia, esa interiorización bajo la conciencia social. Dentro de este trabajo pudimos comprender que es importante desarrollar nuevas técnicas y estrategias a partir de la dignificación de su humanidad en la consecución de horizontes de vida que se construyan a partir de la acción evaluativa del ser como condición de posibilidad para la trascendencia del sujeto, considerando que la evaluación no solamente es una nota, una calificación, sino comprendiendo que a partir de la comprensión de la persona en relación consigo mismo y con los demás, en condiciones culturales de su entorno, realmente hay una apropiación de conocimientos y el reconocimiento de sí mismos. Con este ejercicio queríamos compartir una nueva experiencia, una nueva manera de entender la autoetnografía como un modelo de evaluación, sobre todo con el fin de acabar con la instrumentalización de este proceso de formación. Muchas gracias, quedamos atentos a sus comentarios y preguntas. Queremos exponer el trabajo que venimos investigando, pues el trabajo se titula así: Experiencia de estudiantes indígenas vinculados a la educación superior en tiempos de pandemia. Estudiantes indígenas vinculados a la educación superior en tiempos de pandemia. Entonces vamos a presentarnos. Yo soy Silvio Paneso Bailarín, vengo de una comunidad indígena en Vera, Dóvida. Estudio en la Universidad Antonio Nariño, pues estudio en el programa de licenciatura de español e inglés y voy en el sexto semestre. Bueno, Euchahucaisa Gualawechat na entena Kakichangusta Natio Queshpin Zeni Nao Piasa Weshpin Zeni Usta Natio na educación superior ya tiempo pandemia hite chas hasta chas webiatao. Ucoyase Neriberta Aquino Aquite, vengo del departamento del Cauca. Municipio de Insa, pertenezco al resguardo indígena de Santa Rosa, que es zona tierra adentro. También, pues, perteneciente al pueblo indígena Nasa, estudiante de licenciatura en matemáticas en la Universidad Antonio Nariño, haciendo séptimo semestre. Bueno, entonces el objetivo del proceso investigativo reportado en esta ponencia fue de alguna manera determinar aspectos recurrentes que afectaron los procesos de formación de nosotros. Con esto tenemos como fin de revisar, ¿cierto?, las implicaciones de estructurar una clase no presencial en circunstancias difíciles que hemos vivido, ¿no?, en el presente
ponencia queremos socializar algunas situaciones que han desafiado de alguna manera el proceso de aprendizaje de nosotros como estudiantes indígenas a partir de nuestra pues, propia experiencia en tiempo que hemos vivido de pandemia. También pues con el fin de reconocer algunas oportunidades que tenemos para mejorar los procesos y ampliar la cobertura educativa a las comunidades a través de medios digitales que estamos viviendo en estos tiempos. En este sentido, pues tenemos como esos conceptos más importantes. Tenemos como primera la planeación, como segundo lo que es la implementación y como tercero lo que es la evaluación. Estos tres conceptos son centrales a la cual pues nosotros abordamos desde la investigación, en la cual pues fueron desde la misma planeación, implementación y evaluación, teniendo en cuenta estos tres procesos en donde se lleva a cabo una secuencia didáctica desde una clase, independientemente al modelo pedagógico a la cual se tiene contemplado, y pues en ese sentido realizamos como esas implicaciones a la cual se lleva ese proceso de manera presencial remota, o en donde observamos como ese proceso a la cual a través del internet y campos donde pues como tal resulta ser provechosa en el sentido de que pues en el tema de internet pues es muy importante ya que tenemos como esas herramientas ¿sí? de más para poder hacer las investigaciones. En ese sentido nace lo que dice dos preguntas, que qué pasa cuando el profesor no sabe interactuar, buena secuencia de clase porque no está preparado para ello. Otra pregunta que dice, ¿qué sucede cuando los estudiantes tienen los recursos físicos e intelectuales suficientes para responder con las exigencias de la clase? Bien, tenemos la metodología, pues a partir de esas dos preguntas que se ha mencionado, nos propusimos a reflexionar en lo que ha sido nuestro proceso de aprendizaje a través de la virtualidad en tiempo de pandemia que estamos viviendo. Pues para ellos hemos establecido 3 etapas. La primera etapa es reflexionamos sobre la planeación de una clase, de ejecutarla, ¿cierto? Y evaluarla, ¿no? Como se había mencionado. También de alguna manera evaluar las competencias que se tiene cada uno de los estudiantes que vienen de territorio indígena, ¿no? Y pues también pues implementar esa estrategia para poder llevar a cabo, ¿no? En segunda etapa tenemos lo que es la reflexión, ¿no? Reflexión sobre lo que ha sido nuestro proceso y cómo hemos percibido en los profesores, ¿cierto? Sus clases, lo que planean y pues cómo nosotros percibimos eso que ellos quieren enseñarnos y de qué manera quieren enseñarnos. Bien, y en la tercera etapa, con la ayuda de la profesora Angélica, pues estamos haciendo esta ponencia, ¿no? Por lo que ella pues escribe y nosotros pues preparamos esta ponencia para poder traerlo a este espacio. Entonces, como resultados principales, como primero tenemos la etapa de la planeación, ¿no? Pues donde podemos hablar de proceso de adaptación de nosotros como estudiantes indígenas, ¿no? Entonces, en la aula regulares de educación, pues siempre es difícil porque aspectos como lo sociocultural, lo lingüístico, los recursos económicos y otras cosas resultan de alguna manera desafiantes para pues, alguien que vive en un territorio indígena, que tiene otra cosmovisión, ¿no? Entonces, en esto se hace necesario de alguna manera esta educación presencial, ¿no? Donde se pueda tener contacto e interactuar con otra persona. Pues en la segunda etapa es lo que es la implementación. En este sentido, para nosotros como estudiantes indígenas, pues lo más difícil fue como al comienzo de la pandemia, pues cuando no sabíamos manejar lo que es el computador o el mismo celular o tablet, ¿sí? En ese sentido, pues sí se nos hacía complejo. También creo que fue difícil porque pues digamos que los aparatos que realmente contábamos, digamos que eran pues viejitos o antiguos, ¿sí? Entonces en ese sentido pues habían programas a la cual se debían descargar y pues sí nos quedaba un poco complicado ya que digamos que desde el celular mismo muchas veces si lo utilizábamos pues no dejaban descargar esas plataformas, ¿sí? Para pues poder hacer esas interacciones con el maestro y maestro estudiante. Entonces en ese sentido pues sí fueron un poco muy frustrante en cuanto a temas de clases virtuales.
También el tema del internet sí fue difícil, también la comprensión, tanto maestro-estudiante, también fue difícil. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo a la cual un estudiante tenía que llenar un formulario, pues a la cual no se le hizo entender, ya que como población indígena nosotros tenemos otra lengua materna y pues la lengua principal para nosotros, en este caso para mí, es el Nasayugüe, y pues a veces sí es un poco difícil entender lo que es el español. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en ese formulario decía vecindad y la persona a la cual estaba llenando ese formulario pues no estaba entendiendo a qué era lo que se estaba refiriendo. Digamos que sí se siente un poco frustrado como población indígena. Y esto no solamente sucede en el campo de la educación superior, sino también en el campo de la educación básica y media. Y en esta parte tenemos esa imagen donde vemos importante lo que es la explicación tanto de un maestro y cómo un estudiante percibe y realiza como tal, por eso se llama implementar, en ese sentido, cómo realiza el estudiante a partir de lo que se entendió. Entonces, por eso, pues ahí están las imágenes, ahí estoy mostrando lo que se ha realizado. Bueno, como tercera etapa tenemos lo que es la evaluación. Pues con relación a la evaluación podríamos decir que virtualmente los profesores se fijan menos en los detalles, es decir, que califican de manera más general sin dar tanta retroalimentación y casi siempre ponen buenas notas en talleres y otras actividades como guías y ejercicios. Esto quiere decir que falta, ¿no?, esa necesidad de tener contacto con el profesor, de manera que el estudiante pueda también, pues en la presencialidad del estudiante podría preguntar con más calma, tener esa disponibilidad de tiempo y pues también entender de esta manera, comprender más de los temas que se dan. Entonces esto hace falta en la virtualidad. En la virtualidad muchas veces uno no pregunta, ¿cierto? O pregunta, pero no queda claro algunos conceptos, por lo tanto, no es de alguna manera tan factible, tan coherente, digamos, el aprendizaje en lo virtual. En conclusiones, tenemos primero la dinamización pedagógica, entonces en planeación, ¿cierto?, implementación y evaluación que hemos hablado, ¿cierto?, y recursos que muchas veces nosotros no tenemos y que la compañera había mencionado. El profesor también debe tener en cuenta estos factores que influyen en este proceso de educación, ¿no?, que muchas veces nos desafían y afectan a los estudiantes del territorio indígena. En ese sentido, pues, de la pandemia del COVID-19, pues, apareció de improviso, ¿no? Tanto para maestros como para estudiantes, ya que, pues, no estábamos como tal preparados para recibir este universo complejo desde la parte digital, ya que, como le digo, en sí fue difícil, sin embargo, fue importante para aprender de cosas nuevas, tanto de interactuar con otros compañeros, no solamente de nuestro territorio nacional, sino a nivel internacional, y creo que eso fue una dinámica adecuada desde lo pedagógico con otros compañeros y pues en esa parte fue súper excelente. Y pues durante los procesos de enseñanza, pues en tiempos de pandemia que han hecho pues falta más acciones afirmativas. Creo que sí, en ese sentido hace un poco, sí, digamos, a realizar más cosas desde la parte pedagógica y desde la parte más interactiva, a pesar de que estemos detrás de pantalla. Entonces, eso fue la enseñanza a la cual nosotros nos quedamos como estudiantes indígenas. Agradecerles a ustedes por la escucha. Entonces, pai pai, shukai sawalawechat, un UST. Pai pai. Y gracias por la invitación también a este espacio tan lleno de aprendizaje. Buen día, mi nombre es Joana Forigua, estudiante de la maestría en estudios artísticos de la Universidad Distrital. Buen día, mi nombre es Luis Daniel Monroy de la Universidad Antonio Nariño, estudiante de la maestría en educación, hoy presentando ese trabajo, Hilando la historia se teje la ruana, narrativas de identidad sociocultural del campesino boyacense, una experiencia para la construcción de didácticas de la investigación-creación. Los procesos que se han llevado a cabo desde un trabajo colaborativo con los maestrantes del programa de la maestría en educación de la Universidad Antonio Nariño y el programa de estudios artísticos de la Universidad Distrital muestran los avances de trabajo como carácter interuniversitario que permite el diálogo entre el arte y la educación a partir del proyecto de investigación-creación realizado
por artistas creadores que se configuran como maestros artistas investigadores a través de las propias experiencias y vivencias de la creación y la didáctica. La investigación-creación se desarrolla a partir de laboratorios con los integrantes del colectivo artístico Bakú, quienes tienen la necesidad de explorar otras formas de creación que fortalezcan el trabajo en colectivo y potencien los procesos de creación escénica. Estos laboratorios permiten gestar un montaje interdisciplinar que aborde los contextos socioculturales que rodean la ruana como símbolo de resistencia del campesino cundiboyacense. La creación colectiva en Colombia se remonta a los años 60 con Enrique Buenaventura y el Teatro Experimental de Cali, más conocido como el TEC, como una necesidad de emancipación a la hegemonía teatral de la época y su influencia extranjera, y como búsqueda de una entidad propia de creación que permitiera reflejar las problemáticas sociales del momento. De las experiencias que desarrolló Buenaventura frente a los montajes realizados con el método de la creación colectiva, este método se fue perfeccionando, permitiendo al artista creador una mayor conciencia de su aplicación, no solo como método para resolver problemas en la escena, sino como un medio de transformar el orden establecido. Frente a los procesos de la investigación-creación, Buenaventura plantea varias fases. Las fases son investigación del tema, elaboración del texto, improvisaciones con los actores, puesta en escena y confrontación con el público que puede con sus opiniones cambiar la pieza o no. Fases alimentadas rigurosamente por el análisis y la reflexión del cuerpo colectivo. La investigación-creación, a pesar de la irrelevancia que tuvo durante años, se instauró como un proceso de innovación y conocimiento a través de sus propios escenarios de validación y visibilización, no solo en el contexto académico, sino en el contexto artístico. Si bien los modelos conductistas señalan que lo que se enseña es lo que se aprende desde las corrientes experienciales, este señalamiento es poco factible de asegurar. Si partimos de valorar el hecho de que la enseñanza hace parte del diseño y la aplicación de procesos didácticos, la enseñanza entonces va más allá de lo que instruye el maestro. Enseñar en las prácticas artísticas como la danza y el teatro suponen que el maestro haya vivido la experiencia no solo de artista, sino de creador, posibilitando el aprendizaje a partir de la misma experiencia. De ahí que el maestro artista viva la experiencia y conozca a profundidad los procesos de la creación. No se puede enseñar a crear si el maestro no se plantea como un maestro, artista que ha vivido la experiencia de la creación. Siguiendo el primer paso frente al método de la creación colectiva, que es investigación del tema, Enrique Buenaventura y el proceso de creación de Santiago García, elección de un tema, el motor de la creación se centra en un objeto que es la ruana cundiboyacense. Dentro de la investigación de este objeto podemos encontrar diferentes hechos que giran alrededor de la ruana, no solo como prenda o tejido artesanal, sino como símbolo de prevalecencia de sus diferentes luchas a lo largo de la historia. En la ruana se tejen vivencias que han marcado la historia de quienes han utilizado esta prenda, como la hospitalidad de los habitantes de Socha, Boyacá, y su aporte frente a la campaña libertadora en 1819, alentado por el pensamiento del patriotismo y una verdadera independencia, aliviaron los dolores y penalidades sufridas por las tropas, brindándole descanso, alimento y medicina tradicional y su valiosa prenda de vestir, la ruana. Esta necesidad que se genera en los artistas del colectivo permite al maestro artista investigador desarrollar la construcción de didácticas para la investigación-creación que ayuden a potenciar el carácter creativo de los integrantes y sus sensibilidades desde el cuerpo y el pensamiento en colectivo. El maestro artista investigador sitúa a los integrantes del colectivo en laboratorios de creación que permiten vivenciar el método de creación colectiva planteado por Enrique Buenaventura y Santiago García. El laboratorio de creación permite a los integrantes acercarse de manera eficaz a las didácticas para la creación y expresión, sensible desde lo colectivo, didácticas y expresiones que desarrolla el maestro artista investigador a partir de la planeación de una práctica ya sea corporal, musical, literaria, teatral, entre otras, frente a un trabajo de improvisación que ponga en diálogo las narrativas recolectadas del contexto sociocultural de la ruana. El laboratorio elimina la práctica conductista frente a los procesos de creación y propone por un proceso metacognitivo donde el artista creador tiene la capacidad de actuar y tomar sus propias decisiones como lo plantean las teorías sociocognitivistas a partir de la preparación, el desempeño y la autorreflexión.
Los instrumentos de recolección de cada experiencia que se genera en los laboratorios se sistematiza de una manera audiovisual y sonora. Cada ejercicio que se realiza frente a la creación se socializa y se recogen las memorias individuales y colectivas de los integrantes. Estas memorias se llevan a lo escrito a través de un diario de campo que permite al maestro, artista, investigador categorizar las experiencias frente a la creación. Bueno, frente a algunas conclusiones que hemos encontrado en este trabajo que está en curso, hemos visto que la investigación-creación permite al maestro, artista, investigador la construcción de didácticas que dinamizan los procesos de creación de los artistas creadores del colectivo. Didácticas que se desarrollan a partir de las experiencias que se viven frente a los laboratorios que se desarrollan siguiendo el método de la creación colectiva. El maestro, artista e investigador debe propender por una comunicación clara y sincera en el desarrollo de la creación, manteniendo una participación activa frente a los bloqueos que se presentan en los procesos creativos. Esto es posible cuando el maestro, artista e investigador se pone en el lugar del artista creador y comprende y reflexiona los bloqueos que le generan los ejercicios propuestos en los laboratorios que realizamos, construyendo la estrategia didáctica propuesta, buscando cómo fortalecer la debilidad a partir de las propias experiencias y realidades del integrante. Los laboratorios que se han realizado aplicando el método de la creación colectiva han generado un material teatral para el montaje de la ruana. Adicionalmente, han permitido a los artistas creadores del colectivo potenciar sus procesos frente a la creación escénica. El trabajo que se viene desarrollando desde las 2 líneas de investigación permiten la construcción de didácticas para la creación que ayudan al artista creador explorar y expresar diferentes sensibilidades desde el cuerpo y pensamiento, potenciar la construcción de procesos para la creación escénica. Muchas gracias. Agradecemos su participación y presencia en la franja de ponencias o en este segmento. Si desea obtener mayor información sobre alguna de las ponencias presentadas, no dude por favor en contactarnos al correo ciforred@one.edu.co. Feliz noche para todos. Gracias.